buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana más de vida que nos has dado. Gracias porque nos permites reunirnos para adorarte, Señor, para bendecirte, para escuchar una palabra que es de gran edificación para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que bendigas este culto y que bendigas este día para nosotros. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la canción Buenos a alabar. Buenos a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos a alabar, oh Jesús, y postrarme en tu poder. Buenos a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos a alabar, oh Jesús, y postrarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Alabar al Señor, tu nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Vamos a continuar con la canción Lo debes compartir. Así es
hallarás reposo de las montañas. Gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir. Lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir. Lo debes compartir. Vamos a continuar con la canción Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y para finalizar vamos a cantar Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar.
todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hijos de nuestro Dios. Polvados del suelo, virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad.
Mis amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente en esta linda mañana de domingo. Dios sea obrando en nuestras vidas, Dios sea ayudándonos para tener una vida cristiana sana en medio de las dificultades. ¿Saben, mis hermanos? El creyente pasa por dificultades físicas, mentales, emocionales, financieras, espirituales, religiosas, entre muchas otras. Y al pasar por estas crisis, muchos se desalientan, muchos se desaniman. Hoy veremos cómo vivir una vida cristiana sana y estaremos observando 4 puntos que están en el libro de Santiago, el capítulo 5. Hoy vamos a culminar esta preciosa carta o este precioso libro, capítulo 5, versículo 13 hasta el 20. Y veremos 4 puntos importantísimos que son vivir una vida cristiana sana en tiempos de adversidad, en tiempos de felicidad o de alegría, en tiempos de enfermedad y en tiempos de pecado. Les ruego que me acompañen por favor al libro de Santiago, el capítulo 5, versículo 13, que dice así, y luego oramos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por esta preciosa porción que vamos a ver hoy, a examinar hoy. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría para conocer tus verdades, oh Señor, y vivir sanamente como tú quieres. Gracias, oh Padre Celestial, por tu ayuda. Que tu Espíritu nos guíe. Gracias por tu Hijo, quien murió por nosotros y anhela de cada uno que vaya creciendo en las cosas de Dios, en las cosas tuyas. En el nombre de Jesucristo bendice a cada hermano que está oyendo, viendo este video. Que tú lo bendigas grandemente, Señor, en todo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, primer punto. Hay que tener una vida sana, o Dios nos exhorta a vivir una vida espiritual sana en medio de la adversidad, la aflicción que están sufriendo los receptores del libro de Santiago, pues se debe principalmente a la persecución. Recuerden a quiénes está dirigido este libro. Dice en Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, está escribiendo a hermanos que están perseguidos, a hermanos que están sufriendo, a hermanos afligidos, a hermanos que han sido sacados de su patria, lanzados fuera bajo la persecución que hubo por allá en el libro de los Hechos, del capítulo 8. Recuerdan cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y él respiraba muerte y respiraba odio contra los creyentes, y fueron sacados de Jerusalén los discípulos, los creyentes, fueron lanzados fuera. Y lógicamente cuando hemos sufrido la persecución, cuando estamos sufriendo alguna aflicción, pues eso causa desaliento. También, por otro lado, dentro de la iglesia, en el capítulo 5, versículo 4, nos habló el apóstol Santiago que los ricos oprimían a los pobres, se los explotaban y aún los llevaban a los tribunales para acusarlos falsamente, y a muchos habían dado muerte. Entonces, ¿esto qué ocasiona en el creyente? Desaliento. Muchas veces lleva a la queja, ¿cierto? Cuando estamos afligidos, cuando estamos en una situación de prueba, en una dificultad, muchas veces nos quejamos, nos desesperamos, nos impacientamos, nos llenamos de amargura. Quizá muchos aquí han leído el libro de Don Quijote de la Mancha,
es uno de mis libros favoritos. Y en una ocasión estaba Don Quijote muy triste, muy acongojado, quería morirse. Y Sancho Panza le dice a Don Quijote: Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Vuestra merced se reporte y vuelva en sí, y cojas las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes. Sí, mis hermanos, cuando nos dejamos sucumbir ante la tristeza, cuando nos dejamos invadir de la aflicción, de la desesperación, de la impaciencia, de la amargura, pues eso nos lleva a una derrota, nos lleva a la miseria física y espiritual. Pero Dios, ¿qué nos dice? Miren Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Quizá alguno de nosotros perdió el empleo. Quizá estamos en una situación de incomodidad donde vamos, hay aflicción en el alma. Entonces el Señor nos dice: no te dejes sucumbir ante la tristeza. No dejes que esta tristeza te invada y trastorne tu mente, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, tu iglesia, tu familia, tu vida. El Señor nos da una solución muy sencilla, tal vez todos lo sabemos, pero poco la practicamos. Dice: haga oración. Si estamos tristes, todos a veces tenemos tristezas. Y es algo que inunda el corazón. Pero cuando estemos tristes, entonces el Señor nos dice: haga oración. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Se observan lo que dice Asaf? E invócame en el día de la angustia. Le dice Dios a Asaf: te libraré y tú me honrarás. Eso no lo dice solamente a Asaf, sino a usted y a mí. También en el Salmo 91. Observen lo que dice. También es un salmo muy amado por los creyentes. Salmo 91:15. Dice el Señor: me invocará y yo le responderé. Mis hermanos, Dios sí nos escucha cuando le invocamos. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. Entonces Dios está con nosotros en la angustia, en la tristeza, en el desespero, en el lecho de la muerte, en el lecho de la enfermedad, como vamos a ver en un instante. También Jonás, el libro de Jonás nos dice lo siguiente, mis hermanos. Estos son porciones de mucho ánimo para el alma humana. Jonás, cuando estaba en el vientre del gran pez, recuerden a ese profeta, que a propósito vamos a empezar a verlo desde en 2 semanas. Vamos a ver el libro de Jonás. Pero Jonás, por rebelión a Dios, que le había dicho que fuera a Nínive, Dios le dijo: ve al oriente, y Jonás se fue para el occidente, a Tarsis. Dios le dijo que se fuera como a 1200 kilómetros, y Jonás tomó una ruta de más de 2500 kilómetros hacia Tarsis, hacia el otro lado del mundo. Tomó un barco y se fue, pero el barco naufragó, o el barco estaba naufragando, y fue cuando echaron a Jonás al mar
que el mar se aquietó y un pez muy grande tragó a Jonás. Y dentro de ese vientre de ese pez, Jonás reflexionó en su tristeza, en medio de la aflicción, en medio de la desesperación, en medio de la oscuridad, en medio de esas paredes llenas de cosas líquidas, de cosas resbalosas. Imagínense el vientre de un gran pez. Y allí, en medio de esa tribulación que estaba padeciendo, nuestro amado profeta Jonás dijo en el versículo 7, capítulo 2, cuando mi alma desfallecía en mí, ¿se observan? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces Jonás es otro ejemplo de oración, es otro ejemplo de buscar a Dios en el tiempo de la angustia. Y primera de Pedro 5:7 nos dice así, es muy cerquita de Santiago, nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando todo afán, toda ansiedad, toda preocupación, todo desconsuelo, toda tristeza, toda amargura, toda tribulación, toda desesperación, echándola sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de ti, mi querido hermano. Amén. Entonces, cuando alguien esté afligido, si tú estás afligido, tienes que hacer oración. Pero ahí no termina nuestra historia o nuestro tema de hoy, porque continúa en el segundo punto. Dijimos que eran 4 y el segundo es en tiempo de felicidad. Cuando estamos alegres, ¿qué debemos hacer? Versículo 13 del capítulo 5 de Santiago. ¿Está alguno alegre? ¿Qué hemos de hacer? Dice el Señor, cante alabanzas cuando el sol brille, cuando todo va bien, cuando las finanzas van bien sobre ruedas, cuando nuestra salud está rebosante, cuando nuestro carro no falla, cuando nuestra casa no tiene goteras, cuando nuestra familia anda correctamente delante de Dios y delante de los hombres, cuando todo nos va bien. Saben, mis queridos hermanos, muchas veces en esos momentos de prosperidad, de alegría, de festejo, muchas veces nos olvidamos de Dios. Pero el Señor por eso nos exhorta a decir, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. En nuestro mundo cibernético, en nuestro mundo de tecnología súper avanzada, poco alabamos a nuestro Creador, poco elevamos nuestra mirada a los cielos para decirle al Señor, gracias por tu creación, gracias por las estrellas, gracias por los lagos, por la lluvia, por los árboles, los pajaritos, las flores, la gente. Gracias por el trabajo. Hay un salmo, el Salmo 66, no vayan allí. Hay un corito de ese salmo, voy a cantarlo, pero no se fijen en la voz, no soy cantante en ninguna forma, pero el Señor nos exhorta a cantar, cante aunque no cante. Y dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, etcétera. Bueno, si yo canto, usted también puede cantar.
Canta, aunque sea en la ducha, a Dios. Dígale, oh Señor, amo tu nombre, amo tu gloria eterna, amo a tu Hijo, amo a tu Espíritu. Te amo a ti, oh Señor, por haberme creado, haberme salvado, por darme bendiciones, por darme tantas cosas que ni merezco. Muy bien. Y no te olvides de Dios, como dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en los días de sol, en los días de verano, en los días de la alegría, del regocijo, en los días de la fuerza, de la potencia. En esos días acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. ¿Cómo vamos? Bueno, tercer punto. ¿Sí que vamos rápido? Santiago 5, 14 y 15. ¿Saben, mis hermanos? Este es de los textos más difíciles o más controversiales de toda la Biblia. Pero vamos a ser o procurar ser muy claros, sencillos, con lo que dice la palabra de Dios, sin pretender, como dicen, saberlas todas, pero queremos ser cuidadosos con lo que dice la Escritura. Entonces, en tercer lugar, ¿qué hacemos cuando hay tiempos de enfermedad? Cuando viene ese espacio de tiempo que ninguno queremos, cuando la enfermedad llega y nos visita nuestro cuerpo y toca nuestra carne y toca nuestros huesos y toca nuestra sangre y toca nuestras coyunturas y toca nuestra mente, toca nuestra cabeza, toca nuestra piel, toca nuestro corazón, tocan todo nuestro cuerpo, nuestros brazos, las piernas, nuestros ojos. ¿Qué hacemos en esos tiempos? Que realmente la gran mayoría tendremos que afrontar un día. A no ser que el Señor nos lleve en una forma instantánea, en un accidente o en un paro cardíaco. Pero la gran mayoría de seres humanos tendremos que afrontar un día el lecho de enfermedad. Entonces dice el versículo 14, Santiago está hablando en forma muy cariñosa como un pastor amante de sus ovejas. Y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Aquí esta palabra enfermo viene del griego asthenes, que significa debilidad, necesitado, sin fuerzas, derrotado, deprimido, exhausto. ¿Está alguien débil, alguien enfermo, alguien con fiebre, con escalofríos, con dolores de diferentes formas? No podemos dormir. Hay alguien que no puede dormir por el dolor. ¿Qué hacer? Bueno, varios dicen que esta enfermedad se debe al pecado. Por el contexto del libro, se refiere a una enfermedad causada por la queja, por el pecado. ¿Saben, mis hermanos? Las enfermedades vienen de diferentes formas. No toda enfermedad es causada por un pecado directo, pero muchas enfermedades sí son causadas por un pecado directo. Por ejemplo, si tomamos un vicio de la droga o del cigarrillo, pues vamos a tener una enfermedad o enfermedades relacionadas con ese vicio, ¿verdad?
o si vamos a lugares de inmoralidad, o tenemos relaciones con damas que no son nuestra esposa, seguro vamos a adquirir enfermedades debido a ese pecado. Como acá, puesto que los hermanos están sufriendo por diversas circunstancias adversas en la vida, entonces han llegado a la queja, a la murmuración, al desespero, a alejarse de Dios, y esto causa enfermedades. Entonces, sea como sea por enfermedad directa o enfermedad indirecta por el pecado, ¿hay alguien enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Bueno, déjenme ilustrar con 2 versículos más acerca de este asunto de enfermedad proveniente del pecado. Dice 1 Corintios 11:30 de la siguiente forma. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto es porque en los Corintios hubo personas que tomaron la cena del Señor en forma indigna y el Señor a algunos hasta les quitó la vida. Y otros estaban debilitados y muchos enfermos. Entonces es lo que nos dice el apóstol acá, ¿está alguno enfermo entre vosotros? También el Salmo 32, el mismísimo David, él se enfermó por causa del pecado. ¿Se acuerdan cuando él estuvo con Betsabé, que se le conoce como el gran pecado de David, que él adulteró con Betsabé y mandó matar al esposo de Betsabé, a Urías eteo? Y después de eso le vino la ruina de su vida espiritual, el dolor de su vida espiritual, la angustia, la enfermedad, la agonía. En esos años que él estuvo, que fueron cerca de 2 años, David no compuso ningún salmo, no le cantó nada a Dios, sino que su corazón estaba entenebrecido por el pecado. Y dice el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Se observan? David se envejeció por el pecado. Hasta le dolían sus huesos, hasta no podía dormir, hasta lloraba día y noche por todo el tiempo que cayó. A lo último veremos la necesidad de la confesión del pecado, pero el no confesar el pecado también causa enfermedad, también causa dolor, también causa enfermedades hasta físicas. Y bueno, puede ser que tú estés enfermo no por causa del pecado, pero estás enfermo. Entonces versículo 13 nos dice, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Santiago 5:14. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿qué no hay que hacer? Como pastor, hay veces uno sufre estas cosas. Que algún hermano se enferma y se queja con otros hermanos porque el pastor no ha ido a visitarle y el pastor muchas veces ni se entera. Pero ¿qué nos dice el apóstol Santiago? Nos dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Si miramos
Hay que llamar. Si no podemos hacerlo nosotros, decirle a alguien cercano que esté con nosotros, llame a los ancianos de la iglesia, y no solamente al pastor, sino a los ancianos, es decir, a los diáconos o a gente de un nivel espiritual adecuado para ir a visitarle. Sí, mis hermanos, porque cuando estamos enfermos y nos quejamos, eso agranda, agiganta el problema. Pero Dios está buscando solucionar nuestra vida espiritual, está buscando que tengamos una vida sana, que crezcamos sanos y no que nos entreguemos a la ruina espiritual, a la derrota espiritual. Con todo cariño, mis hermanos, dice el apóstol acá, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Bueno, entonces, si hay alguien enfermo, toca llamar a los ancianos de la iglesia, a hermanos espirituales que le visiten, y ellos allí oran por el enfermo, oran por ti cuando estás débil, cuando estás enfermo. Y bueno, aquí está uno de los asuntos más difíciles, porque dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta porción ha sido tergiversada por varios, entre ellos la Iglesia de Roma, que se inventó en un concilio, en el concilio de Lyon, en 1245, donde se estableció el sacramento de la extrema unción en el momento de la muerte. Entonces, el cura va y le unge el cuerpo para despedirlo. Pero la Biblia no habla aquí de despedida de muerte, sino para sanarlo. En el Concilio Vaticano II, en 1962, Pablo VI lo reformó un poco y dijo que era para toda clase de enfermos, pero no es la extrema unción, no es un sacramento, sino que sencillamente es implementar cosas para el bien del enfermo. A ver, les soy sincero, mis hermanos. Para mí me es muy complicado comprender esta porción. Por ejemplo, cuando uno va a una clínica y visita a un hermano o una hermana enfermo, ¿será que uno puede llevar un frasco de aceite y echarle por el cuerpo? Para mí me es muy difícil eso, les soy franco, porque uno en una clínica, ¿cómo va a invadir lo que es de autoría médica? ¿Sí? Aún si por ejemplo es una dama, uno cómo va a echarle aceite sobre su cabeza, ¿qué dirá el esposo? ¿Qué dirán las personas? Bien, cuando uno no es médico otra vez. Entonces, unas aclaraciones. Uno es el aceite mezclado con hierbas, es medicinal. Desde los tiempos antiguos, por ejemplo, cuando el que fue robado por los ladrones allí en el camino a Jericó, vino un samaritano y dice la palabra de Dios que él vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Entonces, el aceite es medicinal. Aún en la medicina moderna se usan mucho los óleos, el aceite para aliviar dolores, ¿cierto? Cuando los músculos duelen, muchas veces se unge las partes del cuerpo y se soba para el mejoramiento de esas neuralgias o de esos dolores, ¿verdad? Qué pena, yo no soy médico, pero hablo de lo que he visto. Aún a veces me duelen algunas articulaciones, entonces yo tengo un aceite que es muy bueno y me alivia, de verdad me quita el dolor, porque el aceite es medicinal. Muy bien, hasta hoy el aceite es usado, pero ¿cómo podemos nosotros aplicar esa verdad? Yo creo,
y es humilde mi opinión. Yo creo que cuando alguien está enfermo, esto de ungirle con aceite, podemos aplicarlo de la siguiente forma. Uno es buscar el máximo bien para el enfermo. No solamente ir a orar por el hermano, sino también llevarle ciertos ungüentos, ciertos remedios caseros, por ejemplo, si es necesario, o llevarlo al médico, atenderle, buscar la forma que este hermano esté bien, ¿cierto? Hoy en día la medicina está muy avanzada y la Biblia no rechaza la medicina. Aún Lucas era médico, era el médico del apóstol Pablo. Y entonces es ungirle con aceite, yo creo poder aplicarlo de esa forma. ¿Hay alguien enfermo? Bueno, necesita unos medicamentos, con mucho gusto buscamos la forma de llevárselos a casa, de aliviarla, de cargarle, de voltear la persona, de ayudar en los oficios de la casa, porque cuando alguien está enfermo también, la casa se vuelve un desastre. Las finanzas caen al suelo, el desánimo llega, la desesperación, la angustia. Entonces es poder acudir a esas personas, acudir a esas familias y buscar el máximo bien para que el hermano sea restablecido. Amén. Perdonen mis hermanos, pero yo no me siento libre, no me siento cómodo en simplemente llevar aceite y ungir a una persona. No sé, me sentiría demasiado incómodo, pero sí creo que podemos aplicarla de esa forma que les acabo de decir. ¿Cómo podemos ayudar de la mayor forma para que el hermano restablezca su salud? Sí, mis hermanos, y la fe obrará ahora. Yo tenía una vez un conocido que él siempre llevaba aceite y le ponía ese aceite una fe tremenda. Pero ¿sabe? Lo importante no es el aceite. Leamos con cuidado. Dice el versículo 14, otra vez: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. El énfasis está en la oración, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, es decir, no solamente orando, sino haciendo cosas por él. Y la oración de fe, no el aceite, sino que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, unas lecciones: administrar el mayor bien posible al hermano que está enfermo, consolarlo a través de la obra del Espíritu Santo, porque también el aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, con la palabra de Dios muchas veces podemos alentar, animar, recuperar, porque Dios obra, su Espíritu Santo obra a través de la palabra de Él. Y restaurar espiritualmente a esa persona. Pero mis hermanos, hay otro asunto acá. Una pregunta que les tengo: ¿y qué pasa cuando la persona, vamos allá, los ancianos van o vamos a donde está el enfermo, le suministramos las medicinas, le ayudamos con un médico, lo llevamos a la clínica, le hacemos de todo y el hermano no se sana? ¿Qué se hace? La pura verdad es que no todos se sanan. Les doy unos ejemplos de la palabra de Dios. En 2 de Corintios 12, 7 al 9, mire lo que dice el mismo apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, como una espina, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué era ese aguijón en la carne del apóstol Pablo? No se sabe bien. Algunos dicen que es que él era medio ciego. A propósito, dañé mis gafas esta semana y bueno, me las entregan el jueves si Dios quiere, otras. Pero la carencia de la visión es terriblemente difícil de afrontar. Otros dicen que él era muy feo, otros dicen tantas cosas, que eran enfermedades que tenía muy graves y que el Señor nunca se las quitó. Sea lo que sea, el Señor nunca le quitó ese aguijón en su carne. Hay otros 2 ejemplos. En 1 de Timoteo 5:2 dice: Pablo a Timoteo, y Pablo tenía el don de la sanidad. Sin embargo, observen lo que dice a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces aquí ya van 2 enfermos, Pablo y Timoteo. Y otro ejemplo en 2 de Timoteo 4:20 dice: Erasto, Pablo dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. 3 grandes hombres de la palabra de Dios, todos enfermos. Es que Dios no cura a todos, mis hermanos. ¿Qué pasaría si todos los creyentes nos curásemos? Pues no moriría ningún creyente. Pero el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Un día tenemos que morir. Un día tendremos que afrontar ese valle de sombra de muerte. Cuando ese día llegue, hemos de estar gozosos porque el Señor nos recibe. Entonces, la voluntad de Dios actúa, mis hermanos. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Claro, rogar al Señor que, como hizo Pablo, que nos quite de nosotros esa enfermedad, esa dolencia, esa tribulación. Pero si no lo hace, si Él decide llevarnos a través de esa enfermedad al hogar celestial, hemos de gozar con Él. Hemos de disfrutar esos tiempos también para vernos con el Señor. Amén. Y por último, mis hermanos, el 4º punto: ¿cómo vivir en tiempos de pecado? Sigue la cuestión difícil. Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, la confesión. Cuidado. No es la confesión auricular. Confesión auricular quiere decir oído externo, eso que se inventaron por allá en el concilio de Letrán o se confirmó en el concilio de Letrán en 1215, por otra vez por la iglesia de Roma, donde se hace un cubículo y la persona confiesa arrodillada ante un cura, un sacerdote que está dentro del confesionario, sus pecados. Pero mis hermanos, eso no está en la Biblia. No es bíblico. La confesión es unos a otros. La confesión es cuando yo te ofendo, tengo que ir ante ti y decirte: hermano, perdóname. Yo pequé contra ti. Yo hice esto y esto contra ti. Es muy difícil, pero es una confesión privada. No debe ser pública, sino privada. Bueno, es pública cuando el pecado es público, pero si el pecado es privado, hemos de ir a la persona que hemos ofendido y pedirle perdón.
Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Observen que aquí Santiago nos está exhortando a vivir una vida sana ante de Dios, una vida espiritual vigorosa, que crezca, una vida espiritual fuerte. Pero para ello tenemos que hacer ciertos ajustes, ciertas cirugías en nuestro corazón, ciertos arreglos. Entonces, aquí está hablando del pecado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Observen que la oración está en todo este texto. Orad unos por otros para que seáis sanados, levantados, fortalecidos, fortachos. La oración, otra vez, eficaz del justo puede mucho. Y entonces nos da un gran ejemplo de un hombre llamado Elías. Versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es un ánimo que nos da el Señor. Hay veces pensamos que los hombres de la Biblia eran hombres intachables, hombres como los héroes que vemos en la televisión, Supermanes o Batman o esos, el hombre araña. Pero los héroes de la Biblia fueron hombres y mujeres como usted y como yo, hombres y mujeres comunes y corrientes. Hombres y mujeres con defectos, con debilidades, con tribulaciones, con desesperaciones, con angustias. Muchas veces no sabían para dónde correr. Muchas veces se sentían atrapados. Muchas veces perdieron la fe. Pero aquí nos dice uno de los hombres más grandes de toda la Biblia, llamado Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando huyó de Jezabel, él tuvo temor y él quiso morirse y le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y corrió y corrió y corrió y sintió hambre y por allá quedó en el desierto solo, y Dios entonces lo atendió a través de un ángel y le dio agua y pan, tortillas, y fue fortalecido y siguió corriendo hasta que llegó a Horeb. Y allí en Horeb él se metió en una cueva, y entonces Dios vino un fuego grande, y le dijo: Elías, ¿estás tú ahí? Dios dijo: no. Entonces vino como un huracán y tampoco estaba ahí, pero después vino un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Jehová, trabajando en el corazón lastimado, herido, atribulado, desesperado, angustiado, debilitado de el profeta. ¿Y qué hizo? Y oró fervientemente para que no lloviese. Tremenda oración. En el Monte Carmelo, en las cumbres del Carmelo, oró. Bueno, antes de ir al Carmelo oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, versículo 18, ahí sí desde el Monte Carmelo, cuando estaba frente al rey Acab. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto después de 3 años y 6 meses. Entonces el Señor nos anima, dice: si Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, a debilidades, como nosotros, y oró y Dios le escuchó, nos está diciendo Santiago: Dios también nos puede oír, nos puede escuchar.
y nuestra vida espiritual irá adelante. Y nuestra familia irá adelante y nuestra iglesia saldrá adelante. Y no estaremos desanimados, caminando como quien lleva una carga pesada sobre sus hombros y sin aliento, sino una vida espiritual robusta, vigorosa, sana, porque somos hombres y mujeres de oración. Que no nos quejamos ante las dificultades, sino que oramos. Que no nos olvidamos de Dios frente a cuando estamos alegres, felices, sino que alabamos a Dios. Que cuando estamos enfermos no nos quejamos, sino llamamos a los ancianos de la iglesia y en oración nos levantamos. Que cuando estamos en pecado, Dios nos restaura. Pedimos perdón a nuestros hermanos, pedimos perdón a Dios por nuestro pecado para ser sanados. Y versículos 19 y 20, un corazón que restaura al derrotado. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hacemos entonces cuando un hermano cae? Cuando un hermano se desanima y no vuelve. Generalmente, y eso es a nivel mundial de las iglesias, lo dejamos a la vera del camino y seguimos adelante y a veces lo criticamos y continuamos nuestra marcha indiferentes. Pero el Señor nos anima otra vez y dice: hermanos, con cuánto cariño, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, porque el amor cubre las faltas. Bueno, yo creo que es un final de un libro muy bonito, de muchísimo ánimo, donde hemos de terminar con victoria. Empezamos en pruebas en el capítulo 1 y terminamos con pruebas, pero victoriosos en el capítulo 5. Entonces Dios, concluyendo, nos invita a vivir una vida espiritual sana. ¿Qué importan los tiempos? ¿Qué importan las dificultades? ¿Qué importan las alegrías que pasemos? Dios nos anima a seguir. Y entre otras cosas, porque su venida está muy cerca. Quiero invitarles para que disfruten de una enseñanza el próximo jueves a las 6 de la mañana, hora de Colombia, a través de Facebook Live con el doctor Evis Carballosa, que él va a hablar del anticristo. El jueves pasado habló del rapto de la iglesia y el próximo jueves hablará del anticristo a las 6 a.m. Yo les envío el link en el grupo, pero el Señor viene pronto, mis hermanos. Entonces vamos adelante con el Señor. Cristo viene, y si estás sin Cristo, ¿por qué no le buscas? ¿Por qué no le dices: Señor, perdóname mis pecados? Y si estás atribulado, como veíamos hoy, enfermo o abatido, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, perdóname mi amargura, mi queja? Levántame de esta cama, levanta mi corazón, levanta mi alma delante de ti. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, por siempre agradecidos. Gracias, oh Señor, por cada hermano que ha escuchado este mensaje. Que tú lo fortalezcas, Señor, que tú lo animes. También si hay alguien que no conoce a tu nombre, a tu Hijo, que tú toques su corazón, Señor, que tu Espíritu le busque para ser salvo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos
a su entera disposición. Cualquier duda, con mucho gusto nos puede escribir y atenderemos. Bueno, Dios le bendiga mucho. Un abrazo.